Ahora vamos a ver un ejemplo de ANOVA de dos factores, un ejemplo numérico. Entonces, bueno, esta tabla está bastante grande, tiene bastantes datos. Esto es porque, bueno, claramente, pues cuando hay más factores, pues hay más datos también. Entonces, bueno, tengo aquí tres grupos, A, B y C, y hay 24 individuos. Entonces, aquí vamos a hacer el análisis para todos ellos. Entonces, primero, para ir llenando la tabla, voy a ir poniendo los grados de libertad, como los totales. Yo tengo, son 24 individuos y tres grupos, son 24 por 3, son 72. 72 menos 1, tengo 71 grados de libertad totales. Luego, entre individuos, como hay 24 individuos, 24 menos 1 son 23 grados de libertad. Entre grupos, tengo tres grupos, entonces hay 2 grados de libertad. Los grados de libertad dentro, acuérdense que son la multiplicación este por este, entonces son 23 por 2, son 46 grados de libertad. Por la regresión, como solo hay una variable independiente que es x, pues es esa. Y las desviaciones de la regresión son los grados de libertad dentro menos los grados por la regresión, o sea, esto menos esto, 46 menos 1 son 45. Entonces ya llenamos la parte fácil. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues aquí voy a tener lo que yo etiquete como SSXX, que, bueno, aquí pues lo quito porque ahorita voy a poner el número, pero esta parte pues ya la tenemos que ir haciendo en R porque son cálculos. Entonces los cálculos que tenemos que hacer aquí son precisamente los que me van a dar los valores. Pero bueno, a ver, primero, claro, antes de hacer los cálculos, pues hay que definir cada serie de valores. Entonces, en el grupo A, esos son los valores de X. En el grupo, bueno, en el mismo, pero estos son los Y. Luego en el grupo B, estos son los X, estos son los Y. En el grupo C, las X, las Y. Y aquí yo hice una, bueno, de hecho dos vectores más en donde hice la suma con cada uno de los individuos, porque son bastantes. Entonces, vean, Tx, yo tengo, aquí tengo 7 más 0, pues son estos 7. Y luego en Y tengo 4 más 2, 6, más 7 son estos 13, etcétera. Aquí yo todos los sumo y los coloco aquí. Me conviene hacer esto porque adelante voy a ocupar esto para hacer más fácil algunos cálculos. Entonces, ya tengo los totales por individuo aquí, Tx, Ty, son los totales en X, los totales en Y. Y de hecho desde aquí, yo aquí empiezo a utilizarlo para sacar la media por individuo en X. Pues yo pido eso, ¿no? La media de Tx, entonces aquí está, y la media de individuos en Y. Oh, ¿qué pasó aquí? Ay, ay, ay. Aquí está. Entonces aquí tengo esto y luego tengo la media de individuos en Y. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí yo estoy haciendo todos los cálculos, pero no estoy mostrando. Entonces, bueno, pues tengo la media de individuos en X es esta, la media de individuos en Y es es eso. Y entonces, bueno, ya tengo esto.
algo que no hice antes, pero bueno, hago aquí de una vez, defino n. N pues es la longitud de estos vectores. Como todos tienen la misma longitud, pues establezco una sola n. Luego yo tengo la suma para A, para los grupos, ¿no? Para A en X y en Y. Luego en B, en C. ¿Sí? Y de aquí también voy a obtener las medias. Entonces voy a ir ocupando esto. Entonces es la media de X, la media de Y en A y en B y en C. La suma total pues va a ser la suma de AX, BX, CX y la suma total en Y. Y con estos voy a obtener las grandes medias. Tengo la gran media de X, la gran media de Y. ¿Sí? Vean que aquí dividí entre, bueno, aunque no lo escribí simbólicamente, pero este es el número de grupos y este es el número de individuos. Entonces tengo la suma total, divido entre el número total y tengo la gran media en X, la gran media en Y. Ahora sí, empiezo con las sumas de cuadrados. Entonces esta es la suma de cuadrados que llamo XX, la suma de cuadrados XY, la suma de cuadrados YY, la suma de cuadrados por grupo. Entonces este es por grupo XX, por grupo X, YY, ok, bueno, XY. Y luego la suma por individuos, la de XX, la de XY, la de YY. Bueno, ahorita los despliego para copiarlos en la tabla y aquí tengo lo que serían los errores. Entonces, a ver, voy a empezar a desplegarlos aquí para que se vean y los pueda yo copiar en la tabla. Entonces, SXX, ese es el primero y es 1109.875. Luego SSXY es 509.125 y luego SSYY es 1117.875. Ok, bueno, ahora estoy copiándolo yo acá, entonces luego tengo en la tabla, me piden los de los individuos, entonces a ver, SIXX, SIXY, SIYY, entonces tengo 414.1875, luego 267.3125 y por último 172.5208. Ok, luego entre grupos que voy a tener, entre grupos voy a tener SGXX, SGXY y SGYY. Y entonces aquí tengo en X es 0.75, 5.625 y 137.25. Ok, ahora para calcular los valores dentro y entre, allí tengo que hacer las restas, que son los que hice para XX, XY, YY. Entonces, bueno, ya hice las restas, es XX, XY, YY, y tengo 694.9375
236.1875 y 808.1042. Muy bien. Luego, esto lo que sigue es calcular la, ¿dónde está? La MSD y la B. Entonces, a ver, MSD y B, ¿sí? Entonces, MSD, ¿cuánto me dio? MSD es 16. A ver, aquí lo pongo. MSD igual a 16.17403 y B es 0.3398687. Ok, esto es lo que me va a servir a continuación para las medias ajustadas. Entonces, a ver, voy a desplegar un momento. Aquí tengo los valores que calculé hace unos momentos. Estos tres son S, SXX, S, SXY, SSYY. Luego acá este era SI, XX, SI, XY, SI, YY. Luego estos son entre grupos, es SG, XX, SG, XY, SG, YY. Y estos son los dentro o el error, entonces este es EXX, EXY, EYY. Esos fueron los que me sirvieron también para calcular MSD y para calcular B. Entonces ya tengo esto y ahora voy a proceder con el cálculo de las medias ajustadas. Entonces, a ver, para las medias ajustadas, ¿qué tenía yo? Tenía yo que muy ajustada, ¿no? Era Y menos B por X y ajustada, bueno, no, esta no es ajustada, MX, pues aquí está. Las medias ajustadas las voy a calcular aquí y luego las diferencias entre las medias ajustadas. ¿Cuáles son? Son D y J igual a Y menos YJ. De hecho esto, bueno, así lo escribí en la clase anterior, pero más bien debería yo de escribirlo así porque ya son las ajustadas, ¿verdad? MI menos MJ menos B por XY menos XJ. Y luego MSD. MSD que, bueno, ya lo tengo yo allá, pero es 1 entre DF dentro menos 1 por EY menos XY cuadrado entre XX, ok, y SD al cuadrado en promedio es 2 entre N, MSD 1 más SMXX, SM, no, es S, ¿cuál es la M? No, no puse M, es SSG, XX entre DFE por EXX. Es y luego las diferencias, o bueno, los intervalos de confianza van a ser de IJ más menos z de alfa medios por raíz de SD cuadrado. Entonces, ¿qué voy a obtener? Bueno, pues ahora voy a hacer el cálculo en R. Entonces, primero las medias ajustadas. La media ajustada de A es la de B y la de C. Bueno, pero aquí las despliego. M ajustada de A es 3.70915. Luego, M ajustada de B es 2.16666. Y luego la media ajustada de C es 5.4999. Entonces, queremos ver
si estas medias ajustadas son estadísticamente diferentes, entonces vamos a ir calculando las diferencias y luego vamos a ver cómo compara con la desviación estándar que tenemos aquí. Entonces, bueno, calculo las diferencias entre ellas, entre A y B, entre A y C, entre B y C, y calculo la desviación estándar. Entonces, con un nivel de confianza del 95%, yo tengo el límite inferior del intervalo de confianza para la diferencia entre A y B viene siendo menos 0.69 y el límite superior es 3.86. Entonces, a ver, voy a apuntar esto para la diferencia entre A y B. Yo tengo menos 0.69, 1, bueno, etcétera, 3.861. Luego, para DAC, yo que tengo, para DAC, yo tengo, este es el inferior, este es el superior, entonces va de menos 3.981 a 0.57 redondeo a 1, y luego para la diferencia entre B y C, ¿cuál es? Bueno, pues es esto. Entonces está entre menos 5.566 y menos 1.014, digamos, ¿sí? Entonces aquí, vean, aquí lo que tengo, que los intervalos, este intervalo de aquí incluye al 0. Este de aquí también lo incluye, pero este de aquí no. Entonces aquí yo sé que las medias B y C son estadísticamente diferentes. Bueno, aquí porque resté B menos C, si yo hubiera restado C menos B, el intervalo hubiera ido positivo de 1.014 a 5.566, pero el chiste es ese, que no incluye al 0. Si no incluye al 0, entonces son estadísticamente diferentes. Ya, si hubiéramos hecho solo una prueba F, pues solo hubiéramos rechazado la hipótesis nula y hubiéramos sabido que son diferentes, pero este análisis es más completo porque sabemos cuáles son y en qué cantidad, con un intervalo de confianza claro, son diferentes estas dos medias. Entonces, bueno, con esto terminamos aquí y gracias por su atención.